Estamos en un huerto de durazneros, una plantación de duranos en San Lucas, bueno, en la entrada hacia lo que es el poblado de San Lucas. Bueno, San Lucas se caracteriza por la producción de durazneros. Entonces esta plantación tiene algún manejo tecnológico ya, se puede advertir que tiene mallas antigranizo, que la separación entre plantas es razonablemente, debe haber como 3 metros entre plantas y como 4 metros entre separación de plantas. La altura de planta, que en este caso, ven, está a lo que llega a la altura de mi mano, por lo tanto es un tamaño ideal para manejarlo. Se lo puede fácilmente, el manejo, todo lo que implica el manejo agronómico se lo puede hacer. La variedad de durazneros, no sé porque no está por acá el dueño, pero presupongo que es alguna variedad criolla. Digo criolla por el tamaño del fruto y la cantidad de frutos que tiene, ¿sí? Se puede apreciar que tiene nomás una carga importante de frutos y además se puede ver en algunos casos las hojas perforadas, pero esto no es un signo o un síntoma de hongos o de patógenos, sino más bien es de una granizada que ha ocurrido hace unas 2 o 3 semanas atrás. Entonces eso ha dañado inclusive algunos frutos, ¿no? Si se puede apreciar acá, ¿no? El golpe del granizo ha generado este tipo de manchas que parecen que fueran oidio, ¿no? En algunos casos sí ha ocurrido que aparezca oidio, ¿no? Que es la Sphaerotheca panosa, precisamente por el maltrato que ha sufrido esto en la caída del granizo, ¿sí? De todas maneras, hay una cantidad importante de duraznos que han permanecido y hay otras que han caído consecuencia de la granizada, ¿ya? Otra característica importante de San Lucas es el tipo de suelo. El suelo, como se puede observar, es de tipo laja. Es un suelo lajoso, digamos, en términos comunes, lo cual significa que es un suelo aerado, tiene bastante poros en la estructura del suelo y eso favorece a que la planta o el sistema radicular del duraznero, que exige sí un tipo de esta clase de suelos, desarrolla muy bien, ¿sí? El sistema radicular del duraznero en algunos casos desarrolla 2 veces la proporción de la copa, es decir, la superficie foliar que tiene encima el árbol, la raíz tiene el doble, ¿sí? Ahora, otra característica de los durazneros es que si se los pone muy pegados, no es este el caso, y eso precisamente han aprendido ya en mucho tiempo de manejo los pobladores de San Lucas. Si se los pone muy pegados, ¿no?, el sistema radicular empieza a competir entre sí, y como decíamos, es un sistema radicular que se extiende de manera importante hasta 2 veces la sombra que proyecta la copa. También crece 2 metros hacia abajo, puede desarrollar hasta 2 metros hacia abajo, y la competencia, si se entrelazan entre ellos hay una competencia y eso inclusive puede eliminarse entre plantas. Es un antagonismo que han descubierto, que si por alguna razón yo he quitado esta planta de duraznero para el año siguiente, no puedo volver a poner duraznero por lo menos por un tiempo, porque ha dejado el sistema radicular y la planta ha dejado una especie de alelopatía, se llama, que es antagónica a sí misma. Es decir, después que o alguna vez quieran renovar la plantación de durazneros acá, no lo pueden hacer poner una planta nueva en el lugar donde estaba esta planta, sino tienen que buscar otro espacio para poner, porque está demostrado de que produce ese tipo de efecto. Entonces, ahora hay brotes nuevos después de la granizada, ¿no ve? Que esta hoja, por ejemplo, es consecuencia del maltrato que ha sufrido por la granizada y el fruto también, ¿no? Entonces, los brotes nuevos, los meristemas, que son la parte terminal o la parte de las ramas, ¿no?, están emitiendo o están desarrollando nueva área foliar para que pueda sostener a todos los frutos que tiene esta planta, ¿sí? Una planta en promedio en San Lucas, de lo que yo sé,
tendría que dar cerca una azoba de duraznos en una cosecha, ¿sí? Pero esa azoba de duraznos convertida a mocochinchi, porque aquí esta plantación fundamentalmente es para mocochinchi, ¿sí? Es una característica de esta zona de San Lucas que producen más durazno para mocochinchi, que es el coco que utilizamos para hacer el refresco, que para fruto de mesa, ¿sí? Entonces, la relación, la proporción entre fruta fresca y mocochinchi es 4 quintales para convertir a un quintal de mocochinchi, ¿sí? Entonces, por eso tienen dejan en San Lucas que cargue lo más posible en términos de fruta, ¿sí? Porque si no hubiese habido esa granizada que ha bajado aproximadamente un 30% del fruto, hubiese habido necesidad, si es que esta producción era para mesa, de hacer un raleo de frutos, ¿sí? Lo ideal sería tener, por ejemplo, acá hay unos frutos que no han alcanzado el desarrollo o están en una etapa primaria, están cuajados recién del fruto. Si fructificaran todas estas que están presentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutos, 7, 8 en esta rama, sería mucho. Entonces no abastecería el índice de área foliar para poder sostener y que estos frutos alcancen un desarrollo. Entonces habría necesidad de hacer un raleo. Por ejemplo, quitaría este fruto, por ejemplo, de hecho estos 3 tendría que dejar solamente uno y dejar 3 o 4 frutos a lo sumo en el ramo. Otra característica es este ramo que ahora está con fruta, ¿no ve? Es el brote del año pasado. Es decir, el año pasado emitió un brote de este tipo. Este es un brote de año. Este es el brote nuevo que al año va a cargar con fruta, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenga que podar, voy a tener en cuenta en dejar en la poda de invierno, voy a dejar precisamente este brote de año, porque este es el que va a emitir flores y el que va a dar frutos, ¿sí? Cortaré el brote de este año que está con frutas, cortaré esto y dejaré brotes nuevos, ¿sí? Eso es una característica. Ahora, un ramillete de este tipo donde hay una carga importante de frutos se llama brindilla. Es el nombre que se le da porque tiene varias flores y esas se van a convertir en frutos. ¿Es lo deseable? Es lo deseable, ¿sí? Pero cuando la carga es demasiado y si queremos frutos para mesa o para el mercado, entonces tendremos que hacer el raleo de manera que el desarrollo de cada fruto sea razonablemente en términos de calibre y de peso, sea importante para poder tener fruta para el mercado. El mercado siempre demanda fruto grande, de buen color y de buena apariencia, ¿sí? Entonces, como aquí es una producción fundamentalmente orientada para el mocochinchi, no tiene mucho, es decir, no es muy significativo el poder hacer un raleo de frutos, aunque ya se ha encargado el granizo de hacer aquello, ¿sí? Tiene malla antigranizo, decíamos, eso ha ayudado muchísimo, pero parte de este árbol, por ejemplo, está expuesto a la granizada, ¿sí? La malla está hacia el otro lado y ha protegido una parte, pero las ramas están abiertas en este sentido. Entonces, cuando hacemos poda, ya habíamos, en los otros videos que hay en el canal de YouTube, van a ver el tipo de poda. La manera abierta como está el árbol, la distribución de los ramos, es en forma de copa o de vaso, ¿sí? Por eso se llama poda de vaso o de copa, ¿sí? Se quitan todas las ramas de la parte central. Esta tendríamos que haber quitado, pero este es un brote reciente, por lo tanto no. Entonces dejar que haya una circulación de aire lo suficiente y de que además llegue el sol a cada uno de los frutos para que pueda sazonar. Esa es una característica de este tipo de poda, ¿sí? Otra cualidad que se puede observar y que ya es tecnología o técnicas de manejo es los tazones, ¿sí? La manera como los han hecho. Como en San Lucas la precipitación está en el orden de los 350 a 500 milímetros, en el mejor de los casos 600, ¿no? Esa cantidad de lluvia, si llueve los 600 está perfectamente, no hay necesidad de riego adicional. Pero
si la lluvia está mal distribuida y solamente hay 350 milímetros, entonces hay necesidad de hacer un riego complementario. Y por eso los tazones están por debajo del nivel, de manera que cuando haya lluvia haya una acumulación de agua, que no haya el peligro aquí de que haya infección o que pueda contaminar la parte del cuello del tronco, porque es el clima demasiado seco y la cantidad de lluvia no es lo suficientemente. Entonces, por lo tanto, las enfermedades fungosas no van a atacar el tallo, ¿sí? Ahora, hablando de tallo, una característica que le falta es el blanqueo. Es decir, este tallo deberíamos haberlo blanqueado hasta esta parte. Y como en los videos que hay colgados en el YouTube y en los otros tutoriales, van a ver que el blanqueo se puede hacer con cal viva, apagada o con pintura blanca antihongos, ¿sí? Entonces eso ayuda a que el golpe de sol, es decir, cuando el sol sale y da directo a una de las partes del tallo, evita a que se pueda rajar el tallo o porque hace ese efecto de contracción y de dilatación, ¿sí? Entonces es una característica de San Lucas el producir el durazno y sobre todo para Mocochinchi, ¿sí? San Lucas está a los 3.200 metros sobre el nivel del mar y tiene una cantidad de horas frío que va entre los 350 horas hasta las 500 horas frío en el periodo que va de mayo a agosto, que es cuando se mide el periodo de las lluvias, ¿sí? Entonces esto ya es un huertito manejado con cierto nivel de tecnología. Como verán, hay un espaciamiento, las calles no tienen un cultivo intermedio y solamente hay maleza que la van cortando y tiene un riego complementario que es lo que permite que pueda cargar en algún grado la fruta, ¿sí? Se puede advertir, esto está muy bien para la cantidad de hojas que tiene y además después de haber sufrido una granizada, ¿no? Eso es, después no se puede observar acá, por ejemplo, hay bastante sanidad en las hojas, salvo por el maltrato físico o que ha sufrido por el granizo. Por lo demás, este duraznero se ve saludable, es decir, y si no hay algún otro fenómeno que le afecte, esto va a cargar y pueden llegar tranquilamente este árbol a dar la roba o la roba y media de durazneros en fresco, ¿sí? Y eso transformado en Mocochinchi es dividirlo entre 4, ¿sí? Eso es básicamente, entonces es una huertita por demás interesante y es un cultivo muy adaptado en esta zona. La variedad no sé determinarla, parece que fuese variedad injertada porque no hay la diferencia entre lo que sería el porta injerto y el injerto, ¿sí? Aparentemente esto es más bien una ramificación de una variedad de semilla. En este caso es variedad probablemente ya adaptada, ¿sí? Lo que más se cultiva acá llaman el ulincate, y el ulincate tiene las características de que es un poco tardía, es decir, en esta etapa está recién en este tamaño de desarrollo y seguramente esta fruta va a salir cerca de los carnavales, eso es febrero o tal vez el mes de marzo, ¿sí? Entonces normalmente manejan acá variedades de ciclo largo, no intermedio ni corto, porque ya hay durazno en el mercado, empieza a salir de Cochabamba, de San Benito en el mes de octubre, y para el mes de noviembre hay bastante durazno del tempranero o el que llamamos como Dumucio Reyes, por ejemplo, que es de ciclo intermedio, ¿sí? La sazón que alcanza en San Lucas el duraznero es importante por cuanto la radiación solar es muchísima, el índice de radiación solar es altísimo acá, es decir, son la cantidad de
de horas que recibe la planta durante este proceso de desarrollo y sobre todo de sazón del fruto. Va entre los 1300 o 2000 horas de sol, que son arriba de los 10 grados, los que recibe, y eso hace que pueda acumular bastante materia seca, y esto ayuda muchísimo al tema de hacer mocochinchi, ¿sí? Hay variedades como las criollas que sí tienen una cantidad de materia seca en proporción importante a la cantidad de agua, y eso hace mayor rendimiento en mocochinchi que en fruta fresca, ¿sí? Entonces eso es una experiencia en torno a lo que es una plantación de durazneros acá en San Lucas. Eso es un poco más del tema de fruticultura. Tenemos el canal, está abierto, pues si sabemos que es educativo y que es importante para todos ustedes, denle un pulgar arriba y seguiremos produciendo, pues hasta otro momento y en otro video y en otras circunstancias. Un abrazo.